La protagonista de nuestra película realiza un importante y minucioso trabajo. No lo hace para llamar la atención, hacerse famoso por dinero. No se jacta de la difícil labor que ha realizado en los últimos 6 años. Este año cumpliré 50 años. Fui atleta de élite en una escuela deportiva infantil y juvenil de Berlín. Fui multicampeona de ciclismo de pista en la República Democrática Alemana. Formé parte del equipo juvenil. Luego estudié Administración de Empresas y Organización de la Producción. Pero a los 18 años empecé a trabajar como enfermera. Su nombre no aparece en vallas publicitarias. En Moscú la gente no la conoce, tampoco en su ciudad natal. Sin embargo, sí que es conocida en Donbass. Los niños de Donetsk y Lugansk la esperan con alegría. Se llama Liane Kilinch. A mí personalmente no me cabe en la cabeza que puedas acabar siendo acusado en tu país por el delito de ayudar a niños. ¡Dios! ¡Chicos! Hemos seguido los acontecimientos en Ucrania desde el primer día. Veíamos los crímenes y sabíamos que la gente estaba muriendo, que había problemas con los suministros, alimentos, ropa, etc. Durante muchos años trabajé en un albergue para personas necesitadas. Recibíamos muchas donaciones para los refugiados sirios. En febrero del 2015 me llamaron y me preguntaron si podía ayudar con ropa de invierno. Dije que tenía un par de ideas porque con frecuencia nos sobraban muchas cosas. Así fue como enviamos a Donbass el primer camión con ropa de invierno, zapatos y todo lo necesario para sobrevivir. La prioridad de Liane era ayudar a los niños de Donbass. Eran los que más sufrían las consecuencias de la guerra civil que azota el este de Ucrania desde el 2014. Yelena Bazaeva dirige el comité de padres de alumnos de la Escuela Deportiva Juvenil número 12 de Donetsk. 75 personas se entrenan aquí. Son niños que provienen de familias numerosas o han perdido a alguno de sus padres. A todos y cada uno de ellos, Liane les ha brindado su apoyo y ayuda. Además, como pueden ver, el gimnasio ha recibido impactos de metralla y ella nos ha ayudado a repararlo en la medida de sus posibilidades. Tuve que refugiarme en sótanos junto a los habitantes de Gorlovka mientras el ejército ucraniano bombardeaba la ciudad. Vi el estado de los edificios en las cercanías del frente. Todo Donbass estaba en ruinas. Había minas de las que era necesario extraer los cadáveres de las personas que habían sido arrojadas allí, aún con vida, por los nazis. Es preciso detener la política que promueve el apoyo a Ucrania sin reparar en las consecuencias. En toda Europa, a donde quiera que vayas, en todos los edificios y en cualquier país verás los colores azul y amarillo. Te encontrarás banderas ucranianas por todas partes. Esa solidaridad es una exigencia que se le impone a todo el mundo y siempre va de la mano de retórica antirrusa. Es pura propaganda. La amenaza a Europa y al mundo proviene únicamente de la Federación de Rusia y de Vladimir Putin. Nuestro camino a Moscú siempre pasará a través de Kiev. Hoy Putin desafía al mundo y a toda Europa. Curiosamente, casi ninguno de los principales medios de comunicación alemanes ha cuestionado la política antirrusa de Berlín. Tienen la sensación de que los medios de comunicación a menudo mienten y manipulan sus mentes. Es una pregunta del conocido periodista Udo Ulfkotte. Trabajó durante 17 años para uno de los periódicos más importantes de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ulfkotte escribió un libro condenatorio, Periodistas de alquiler.
en el que describe los mecanismos utilizados por Estados Unidos para controlar los medios de comunicación más influyentes. Por una extraña coincidencia, Udo Ulfkotte falleció de un ataque al corazón menos de 3 años después de la publicación del libro. Llevo 25 años trabajando como periodista. Me enseñaron a mentir, traicionar y a no decirle la verdad a la sociedad. Pero últimamente veo cómo los medios de comunicación estadounidenses y alemanes tratan de sumir en la guerra a los pueblos de Europa y Rusia. Ese es un punto de no retorno. Me vi obligado a hacer una declaración reconociendo que lo que había hecho en el pasado no estaba bien. Manipular a la gente y hacer propaganda contra Rusia. Y que lo que hacían y hacen mis colegas de profesión no es lo correcto. Los medios de comunicación alemanes pertenecen a 2 consorcios. Uno de ellos, por ejemplo, es Bertelsmann. Y por supuesto representan intereses concretos. De ahí que tengan una visión sesgada. Pero ahora todo ha empeorado, sobre todo por lo referido a la prohibición de los medios de comunicación rusos. ¿Para qué? Para evitar que la gente pueda formarse una opinión propia, para que su pensamiento vaya en una sola dirección. Ahora las leyes están formuladas de tal manera que con su ayuda se nos puede condenar. Se contemplan 3 años de cárcel. Existe el ejemplo de una jubilada que puso en la ventana un cartel que decía: "Gracias Putin", "Gracias Rusia", y fue condenada. Hay 3 o 4 casos abiertos contra Liane por organizar este tipo de eventos. Es decir, la quieren encarcelar por exigir paz y oponerse a que Alemania se meta donde no la llaman. Además, después de todo lo ocurrido durante la Gran Guerra Patria, que dejó tantas víctimas, ¿cómo es posible? El 80% de los que comparten esta opinión ya han abandonado Alemania. Quedan muy pocos de los nuestros, quizás unos 3.000. Según datos oficiales, 270.000 alemanes abandonaron su país en el 2020, cuando en el 2015 fueron solo 140.000. Se van los más jóvenes y capacitados. En su lugar, millones de refugiados de Oriente Medio y África los sustituyen. La situación se agrava por el hecho de que en Alemania la tasa de mortalidad supera a la de natalidad en un 50%. Una de las personas que tuvo que abandonar Alemania es el periodista independiente Ken Jebsen, y tiene su propia versión de los hechos. Tomé la decisión de dejar el periodismo y no aparecer más en público porque se estaba volviendo cada vez más peligroso para mí. Abandoné Alemania para poder dedicarme a mi trabajo, sin correr el riesgo de ser atacado, ya sea con una granada lanzada al escenario o porque alguien me quema el auto o trata de lastimar a mis hijos. Había oído que cosas así ocurrían en países vecinos y en el salvaje oeste, pero me dejó de piedra que estas cosas pasaran en Alemania. Así que me dije, basta, no tiene sentido seguir aquí. Hay muchas personas que temen sufrir algún tipo de discriminación en el trabajo. Por eso se resisten a expresar su opinión abiertamente. La ocultan. Cualquiera que tenga una opinión distinta sobre política energética, climática, de género o acerca de Rusia y Estados Unidos, automáticamente es declarado nuestro enemigo. Es una tendencia en Alemania que vengo observando desde hace 10 años. En el 2014, el periodista Udo Ulfkotte ya explicaba por qué creía que todos los medios de comunicación alemanes siempre adoptaban la misma postura en cuestiones fundamentales. Vivimos en una república bananera, no en un país democrático con libertad de expresión y respeto por los derechos humanos. Miren los medios de comunicación alemanes y sobre todo a mis colegas. Todos los días escriben artículos contra los rusos, pero es que son miembros de varias organizaciones transatlánticas y reciben el apoyo de Estados Unidos, que luego les dicta lo que tienen que escribir. Son personas como yo. A mí, por ejemplo, me nombraron huésped honorario del estado de Oklahoma, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes escribía materiales proestadounidenses. Tenía el apoyo de la CIA. ¿Por qué?
porque era un periodista pro-estadounidense. A todos nos enseñaron a escribir artículos pro-europeos y pro-estadounidenses, pero nunca pro-rusos. Salgo a la calle aunque haya quien diga que mi postura es prorrusa. No estoy a favor de los rusos, estoy a favor de la paz. Creo que entre el 25 y el 30% de la gente sabe que nos llevan por el camino equivocado. Los demás no entienden gran cosa, pero dicen lo que se publica en los medios es un increíble lavado de cerebro. Compran a los periodistas para que engañen a la gente, no solo en Alemania, sino en toda Europa. La razón por la que decidí escribir mi libro es que temo que empiece una nueva guerra en Europa. No quiero que se repita. Las guerras nunca empiezan solas. Siempre hay quien las provoca. Y no son solo políticos, sino también periodistas. En mi libro describo cómo traicionamos a nuestros lectores alentándolos a la guerra. Y yo no quiero eso. Estoy harto de propaganda. Es obvio que Estados Unidos quiere confrontación. ¿Pero dónde ocurrirá? Ocurrirá en Alemania, en Europa. Las bases estadounidenses en Alemania, ya sea Buchel o Ramstein, serán atacadas. Estuve en Crimea y vi cementerios de soldados, tanto soviéticos como alemanes, que se extendían hasta el horizonte, y casi nadie mayor de 25 años. Es terrible. ¿Queremos que se repita? He venido aquí con la convicción de que con el valor y la solidaridad necesarias, Putin fracasará y Ucrania y Europa prevalecerán. Este es un momento de firmeza, no de apaciguamiento. Por haberse atrevido a expresar una posición independiente sobre cuestiones sensibles, Ken se convirtió en víctima de un verdadero acoso. Primero lo acusaron de negar el Holocausto. Luego fue despedido de la revista donde trabajaba. Unos años después de abrir su canal en YouTube, la plataforma lo bloqueó para siempre, aunque sus vídeos acumulaban millones de visitas. En marzo del 2021, las autoridades policiales de Berlín comenzaron a considerarlo sospechoso de difundir desinformación. Y todo ello en un país que dice defender el liberalismo, la libertad de expresión y los derechos humanos. Hoy en día existen decenas de organizaciones no gubernamentales en Alemania que influyen activamente en la política y los periodistas del país, cosa de lo que los propios alemanes se burlan abiertamente. ¿Conoce alguna de las siguientes organizaciones? La Conferencia de Seguridad de Múnich, por ejemplo, o la Comisión Trilateral, el Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, Iniciativa Atlántica, la Alemania Federal de Estudios de Seguridad, Atlantic Brücke o el Aspen Institute. En cuestiones de política de seguridad siempre tienen la misma opinión. Entre todas estas organizaciones, destaca Atlantic Brücke, o Puente Atlántico. Fue fundado en 1952. Su objetivo oficial es promover el entendimiento mutuo entre Estados Unidos y Alemania. Al menos 5 cancilleres alemanes han sido miembros de esta organización, desde Adenauer hasta Angela Merkel. A ella también pertenecen cientos y cientos de ministros y políticos importantes de Alemania, así como un gran número de jefes de varias grandes empresas industriales. Todos los redactores de las principales editoriales alemanas están conectados de alguna manera con Atlantic Brücke. Por ejemplo, el antiguo redactor jefe de Bild también estuvo en la junta directiva de la organización. Y muchos otros, no solo él, también el Der Spiegel. Además, muchas de las principales editoriales alemanas pertenecen al grupo editorial Axel Springer y son a su vez propiedad de empresas multinacionales estadounidenses. Por lo tanto, todo lo publicado por Bild, Der Spiegel, Stern y otros medios alemanes importantes refleja la esencia de la relación transatlántica que se desarrolló entre Alemania Occidental y Estados Unidos después de 1945. Stefan Cornelius, jefe de la redacción internacional de Süddeutsche. Joseph Joffe, editor de Die Zeit. Gunther Nonnenmacher y Klaus-Dieter Frankenberger, del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Todo espíritus libres. No veo conexión entre ellos. Tengo algo para ti. Vaya, menuda telaraña.
Así que cada una de estas líneas representa la conexión entre un periodista y uno de estos lobbies. Sí. Pero entonces, ¿todos estos periódicos son como las versiones locales de las publicaciones de la oficina de prensa de la OTAN? Que conste que eso lo has dicho tú, no yo. Pero vaya, bien dicho. Lo que resulta particularmente sorprendente es que Atlantic Brücke suele estar dirigido por los políticos alemanes más importantes, incluso a nivel de canciller o vicecanciller. Por ejemplo, su actual presidente es Gabriel Sigmar, ex vicecanciller de Alemania, y su predecesor en el cargo fue Friedrich Merz, un político alemán muy famoso que pudo ser canciller de Alemania en vez de Olaf Scholz. Este Putin y esta Rusia llevan 15 años desestabilizando sistemáticamente el orden político en Europa. Lo interesante es que cuando él era presidente de Atlantic Brücke, al mismo tiempo era presidente del Consejo de Supervisión del célebre fondo de inversiones estadounidense BlackRock, que gestiona inversiones por un valor aproximado de 10 billones de dólares. Billones. Imagínese con qué recursos cuenta esta organización, cuyo director también fue uno de los directivos de BlackRock. Controlan algo más que los medios y la educación. Controlan la industria, las finanzas y también el entorno social. Actualmente los estadounidenses controlan casi todo en Alemania. Olaf Scholz aseguró que Putin teme que la chispa de la democracia se extienda a Rusia. Desde hace años se dice en Alemania que Rusia está gobernada por una dictadura. Pero cuando Angela Merkel se convirtió en canciller de Alemania por cuarta vez, nadie en Europa dijo que estaba perpetuándose en el poder. Por otro lado, ¿en qué estado se encuentra la democracia en la propia Alemania? Si como política hago una promesa, y afortunadamente esto ocurre bajo un régimen democrático, entonces le prometo al pueblo ucraniano lo siguiente: los apoyaremos todo el tiempo que sea necesario, independientemente de lo que piensen mis votantes alemanes. Creo que en Alemania hay una democracia saludable y avanzada. Pienso que es una ilusión. Gente con mucho poder controla la democracia. Y esa es la causa de todos los problemas en el mundo. Los ciudadanos tienen voz. Pueden votar en las elecciones. La gente debería participar en los comicios. Se puede ir o no a votar en las elecciones. De todas formas, no hay mucho de dónde escoger. Si ya no tenemos oposición y todos quieren gobernar, entonces, ¿de qué elecciones estamos hablando? Desde luego, puedo ir, pero sin importar a quién elija, de cualquier forma, todos promueven los mismos intereses. Hace tiempo que no tenemos democracia, y no sé si alguna vez la tuvimos, al menos en lo que respecta a la República Federal de Alemania. En cuanto al despliegue de misiles de medio alcance, en todas las encuestas realizadas por varios institutos, incluido el Movimiento por la Paz, más del 72% de las personas se opuso a tal despliegue. Sin embargo, procedieron a desplegar los misiles. ¿Por qué muchos de los ciudadanos de la Alemania moderna están convencidos de que no hay democracia en su país? Los expertos sostienen que la respuesta se encuentra en la historia de la posguerra. Los círculos políticos estadounidenses planeaban liquidar por completo a Alemania como país y destruir a todo el pueblo alemán, por considerarlos una nación sumamente brutal. Esta idea fue originalmente planteada por el escritor y empresario estadounidense Theodor Kaufmann. De hecho, lo que Kaufmann proponía era esterilizar a casi toda la población masculina de Alemania para que dentro de 2 o 3 generaciones los alemanes simplemente desaparecieran de la faz de la tierra. Pero al poco tiempo abandonaron la idea y en su lugar concibieron el Plan Morgenthau, que había sido secretario del Tesoro en el gabinete de Roosevelt. El Plan Morgenthau buscaba fragmentar a Alemania en 3 partes: el norte, el sur y el centro, y convertir estas regiones y el país como tal en un estado agrario. La industria en Alemania sería destruida. En el país solo debían quedar campesinos para cultivar patatas. Nada más. El Plan Morgenthau se implementó durante aproximadamente un año. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas, también llamados los chicos de Morgenthau, viajaron por Alemania y de forma premeditada liquidaron ciertas empresas o las sacaron hacia los Estados Unidos y el Reino Unido.
En 1947, el expresidente estadounidense Herbert Hoover visitó Alemania Occidental y escribió: «Existe la ilusión de que se puede convertir a la nueva Alemania en un estado agrario. Eso será imposible a menos que exterminemos o desplacemos a 25 millones de personas». La puesta en práctica de la parte económica de este plan llevó a que en Alemania aparecieran cupones para adquirir alimentos, un gran número de parados y colas. Eso no podía durar mucho. Era obvio que gran parte de la gente pobre empezaría a simpatizar con la Unión Soviética y la ideología comunista, que estaba en contra del capitalismo y en contra de los buitres de Londres y Nueva York. Al darse cuenta de ello, en 1948, Estados Unidos sustituyó la parte económica del Plan Morgenthau por uno totalmente diferente, llamado Plan Marshall. Se esperaba que Washington invirtiera 1.300 millones de dólares en Alemania Occidental. Nosotros siempre pensamos que la parte occidental de Berlín era una especie de vitrina del mundo occidental que daba al este. Vivíamos muy bien en Berlín Occidental gracias a las subvenciones. En la RFA, el término milagro económico también se convirtió en un cartel. Nuestra vida se centraba principalmente en el consumo, en el individualismo. A cambio de esos beneficios, Europa tuvo que pagar un precio muy alto. En ningún gobierno europeo podía haber comunistas. Así que a primera vista teníamos lo que aparentaba ser una democracia, liberalismo y elecciones libres. Pero por arte de magia, en ningún gobierno europeo había comunistas. Además, los comunistas fueron eliminados de la política y todos los medios de comunicación se subordinaron a corporaciones británicas y estadounidenses. En otras palabras, se formó un sistema de información unitario. La segunda fase de la lucha contra la influencia rusa en Europa llegó tras la reunificación de las dos Alemanias en 1990. A mi modo de ver, no fue una reunificación, fue una invasión. La RDA fue invadida por enemigos. El padre de Lian trabajaba para la Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA, y se encargaba de la seguridad personal del líder de la RDA, Erich Honecker. A mi padre se le prohibió ejercer su profesión de por vida por servirle a mi patria, a la RDA, mi país. Hubo juicios en muchas esferas, con penas muy largas de prisión. Hoy en día siguen en vigor ciertas sanciones económicas. Hoy en día seguimos teniendo salarios más bajos que en Occidente. No se reconocen nuestras profesiones ni nuestra educación. El territorio de la RDA ha sido completamente desindustrializado, por completo. El canciller Kohl lo llamó un paisaje floreciente. Y nunca mejor dicho, eso es lo que es. No hay industria, no hay nada. Pero ¿por qué los dirigentes políticos de la RFA trataron a la población al territorio de la RDA como un enemigo derrotado? El proceso de superación del pasado nazi y de desnazificación en la RFA y la RDA se desarrolló de forma diferente. En la RDA, los dirigentes y activistas que se incorporaban a los órganos del nuevo gobierno estatal por lo general eran del Partido Comunista, prohibido en el Tercer Reich. La República Federal fue por un camino diferente por varias razones. En primer lugar, los estadounidenses necesitaban personal valioso para la incipiente Guerra Fría. En 1951 ya estaba aprobada la Ley de Amnistía General y todos los criminales nazis, incluso los condenados a cadena perpetua, fueron liberados en su mayoría. Ni siquiera hablo de los directivos del sector económico, los industriales y directores de bancos, Dresdner Bank, Deutsche Bank, que financiaron el partido de Hitler. No hablo de ellos. Fueron liberados incluso los líderes de las SS.
En la RDA celebrábamos la liberación del fascismo por el Ejército Rojo. Y estamos agradecidos por ello. Pero si miramos al otro lado, en la RFA, esa fecha siempre fue considerada como el día de la capitulación. Laura von Wimmersberg conoce de primera mano lo que es el nazismo. Es una parte dolorosa de la historia de su familia. Mi padre fue miembro del partido nazi. Creo que se afilió al partido relativamente temprano. A menudo realizaba viajes de trabajo. A los niños siempre nos decían, papá está de viaje de trabajo en Auschwitz. Durante la Gran Guerra Patria en 1942, a mi abuela y a mi padre los enviaron a Alemania. Estuvieron en un campo de concentración. Y ahora, cuando estalló la guerra en el 2014, Ucrania empezó a echarnos de aquí. Nos expulsaron de estas tierras a nosotros y a nuestros hijos pequeños. Nosotros sí tenemos memoria genética, pero Ucrania, por lo visto, carece de ella. Solo recuerdan a Bandera y sus secuaces, que masacraron a la población civil y obedecían a la canalla fascista. En Volgogrado me pasé 2 horas llorando. Y por supuesto, a eso se suma el hecho de que mi padre también estuvo involucrado en ello y probablemente sufrió mucho. Mi madre me contó que a menudo gritaba en sueños y que cuando lo despertaba, él le decía, no preguntes. Hoy Laura cree que es su deber hacer lo posible para evitar que su país repita los errores del pasado. No siento que deba llevar la carga de la culpa. Lo que siento es una verdadera necesidad de que la gente viva en paz con los demás. Simplemente no entiendo por qué la historia se repite con los bisnietos de los vencedores de la Gran Guerra Patria. ¿Por qué ocurre esto? Hoy en día Alemania apoya al ejército ucraniano, cuyos soldados llevan tatuajes de esvásticas y retratos de Hitler y galones de las SS en sus uniformes. Un filósofo español, creo que fue Santayana, dijo, quien olvida su historia está condenado a repetirla. La operación militar rusa en Ucrania hizo retroceder las relaciones entre Moscú y Occidente a los peores tiempos de la Guerra Fría. Alemania se puso al frente de las acciones hostiles contra Moscú, pese a que las sanciones pusieron en peligro industrias enteras en Europa. Y tanto los rusos como los propios alemanes de a pie no logran entender por qué Berlín apoya a Kiev. La solidaridad de Europa con Ucrania seguirá siendo inquebrantable. Desde el primer día, Europa ha estado apoyando a Ucrania con armas, con dinero y con las sanciones más duras que el mundo haya visto jamás. Si suministras armas, ¿para qué lo haces? ¿Para bombardear? ¿Para bombardear a quién? A los civiles. Estamos en nuestra casa y Alemania, junto con los estadounidenses, suministran lanzadores HIMARS y bombas. ¿A quién bombardean? Nos bombardean a nosotros. Tengo la sensación de que se están repitiendo los acontecimientos de la Gran Guerra Patria. Lo digo porque sé que mi abuela y su marido fueron asesinados. Seguidores de Bandera los masacraron como animales. Es como la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces Alemania invadió nuestro territorio. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Es un conflicto interno. ¿Por qué algunos países creen que deben interferir y matar a nuestra gente suministrando armas? En el 2015, Alexandra Goshik casi murió bajo el fuego de la artillería, junto con sus alumnos. Trabajo en la escuela número 2 de Makeyevka como profesora de inglés. Estaba dando una clase cuando empezó un bombardeo. Saqué a los niños al pasillo. Me sentí fatal porque estaba preocupada no solo por mí misma, sino por las muchas pequeñas vidas que debían ser salvadas y sacadas de allí.
Es una sensación espantosa. A uno de nuestros alumnos se le quemaron los folículos pilosos por el estrés. Es decir, no tenía cejas, ni pestañas, ni pelo en la cabeza por el estrés. Nuestros niños ya son como veteranos de guerra por todo lo que está pasando. Entienden de bombardeos, tiroteos, etc. Nuestros niños irán a las escuelas y a las guarderías y los suyos se quedarán en los sótanos. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente ucraniano Piotr Poroshenko en el 2014. Durante los 8 años siguientes, Kiev disparó regularmente contra las ciudades que no controlaba. Bueno, lo que dijo Poroshenko, siguen diciendo que luchan por su tierra, pero nosotros estamos en nuestra casa. Son ellos los que vienen y arrojan bombas y esparcen minas desde el aire. No dejan que los niños estudien, no les dejan hacer nada. Les han robado la infancia, es muy doloroso. Lo normal es que los niños correteen por ahí comiendo helado, pero en nuestro caso era Liane o personas de otra fundación los que les daban helados a estos niños. ¿Entienden? Y cuando ves que un niño que hoy entrena aquí da volteretas, corre, etc., al día siguiente está en cuidados intensivos, tú te apresuras a ir a verlo porque entiendes que este niño tiene que seguir con vida. ¿Saben cuántos casos de esos hemos tenido? En los 8 años de guerra civil en Donbass murieron 130 niños. Varios cientos más resultaron heridos. En el 2015 levantaron en Donetsk el monumento conmemorativo Paseo de los Ángeles. En el centro del mismo hay una losa de granito en la que están grabados los nombres de 66 niños asesinados. ¿Por qué Berlín no ha preguntado en todos estos años de dónde vinieron los proyectiles que mataron a estos niños? Cuando hablas con la gente en Alemania, en el parque de Treptow, dicen que no hay guerra en Donbass, que no hay muertos ni casas destruidas, que todo es mentira. Esta guerra es la guerra de Putin. A solo 2 horas de vuelo de Berlín, la gente está escondida en refugios antibombas. Son mujeres, hombres y niños que temen por sus vidas. Al lanzar un ataque militar contra Ucrania, el gobierno ruso ha violado los principios fundamentales del orden internacional. Ucrania no ha hecho nada que justifique este derramamiento de sangre. Ucrania ha hecho de todo para justificar la agresión de Rusia. ¿Por qué? Porque ha sometido a la gente de Donbass a ataques directos. ¿Entienden? Ataques directos. ¿Qué opción le quedaba a Rusia salvo defendernos? Por ejemplo, enviamos a Osetia a 156 personas desde Yasinovataya, donde fueron destruidas el 80% de las viviendas. ¿Qué les habría pasado a los niños si se hubieran quedado en sus casas? ¿Qué hizo Ucrania? Nos obligaba a abandonar estos lugares, nos obligaba a irnos, nos hacía abandonar estas tierras a través de actos de agresión, nos echaba y de hecho sigue haciéndolo. ¿Cómo explicar que el 80% de las viviendas de Yasinovataya hayan sido arrasadas? Fue una operación de limpieza, así de simple. Creo que este hombre debería entender que por el bien de sus hijos y nietos tiene que buscarse desde ya un lugar en Rusia. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo correcto, porque sin Ucrania no habrá civilización en estas tierras. ¡Maldito seas, bastardo! Para los habitantes de Donbass, cada día puede ser el último.
Mientras piensan en cómo sobrevivir a los ataques diarios de artillería, los europeos de a pie se preocupan por cómo vivir con el aumento de los precios del agua y la electricidad. Probablemente sean felices porque al menos tienen con qué pagar. Tienen agua, tienen luz, mientras que nosotros agua casi no tenemos. Ahora tenemos agua una vez cada 6 días y la responsable es Ucrania, que nos cortó las tuberías de suministro de agua, el canal. Debido a los bombardeos, nuestra escuela se ha quedado sin agua. Hacemos provisión de agua en cubos. En los grifos no hay agua en absoluto, como en el resto de la ciudad. Los baños están fuera de servicio, así que la escuela está cerrada para los niños. Desde que Rusia iniciara su operación militar en Ucrania, Berlín se ha convertido en uno de los líderes en número de sanciones impuestas contra Moscú. Pero la situación tuvo un efecto boomerang y Alemania ha recibido el golpe. Sectores enteros de la economía alemana corren el riesgo de sufrir un desastre. ¿Por qué no puede Berlín simplemente levantar sus propias sanciones y volver a entablar buenas relaciones con Moscú? Hoy tenemos que resolver el problema de la dependencia del combustible ruso. Y seamos sinceros, no va a ser fácil, porque algunos de los Estados miembros de la Unión Europea dependen en gran medida de los suministros. Pero debemos hacerlo, así que hoy proponemos prohibir todo el combustible procedente de Rusia en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue durante 6 años ministra de Defensa de Alemania. ¿Acaso no sabe lo que una prohibición del petróleo y el gas rusos supone para su país? No es Berlín quien impone estas sanciones. Se dictan desde Washington. Alemania se limita a tragárselas. El resultado es que la economía alemana no pasa por su mejor momento. No terminamos el tendido del Nord Stream 1 y 2 porque no somos independientes. Ahora la crisis en Alemania es tal que nos encontramos con que nuestros fondos se están agotando. La Asociación Económica de Baviera echó cuentas y descubrió que si el suministro de gas desde Rusia se detuviera por completo, Alemania perdería 5,5 millones de puestos de trabajo y el 12% de su PIB, lo que supone más de 500.000 millones de euros. Sería un desastre para nosotros porque significaría desempleo y cierre de industrias enteras. Se verían afectadas todas las cadenas de suministro del país. Por lo tanto, mi posición es clara. En esta situación, debemos asegurarnos el suministro del gas ruso. Klaus Müller, director de la Agencia Federal de Redes de Alemania, advirtió a los alemanes que los precios de gas como mínimo se triplicarían en el 2023. Pero la prensa alemana también tiene una explicación para eso. Somos adictos al gas, afirma el periódico Der Spiegel. Los periodistas decidieron averiguar por qué Alemania depende tanto del gas ruso. Resulta que el petróleo y el gas baratos de Rusia han sido beneficiosos para Berlín durante años. ¿Creen que los periodistas se sintieron agradecidos y exigieron restablecer las relaciones con Moscú? No. Concluyeron que Vladimir Putin sigue siendo culpable de muchas de las desgracias de Alemania, porque fue él quien volvió a los confiados alemanes en adictos al gas. Entre Alemania y Rusia existe un acuerdo gasístico de una validez de 48 meses que fija el precio de un metro cúbico de gas en $3,5. Ahora no podemos comprar el gas ruso, pero el trato está cerrado. Tanto si usamos el gas como si no, tenemos que pagar. Estamos bombeando este gas ruso ya pagado a una instalación de almacenamiento en Polonia y no lo consumimos porque Washington impuso sanciones. Pero ahora estamos comprando gas a Estados Unidos a $27 por metro cúbico que los estadounidenses habían comprado a los rusos por $3. ¿Qué tiene que ver esto con las sanciones? Es una estupidez. Los estadounidenses se ríen de nosotros y los rusos piensan, quizá puedan permitírselo. Es perjudicial para la economía alemana. Alemania sigue siendo una especie de colonia de Estados Unidos. Hay muchas cosas que lo confirman. Por ejemplo, la mayoría de los alemanes están en contra de la presencia de armas nucleares en suelo alemán, pero seguimos teniendo armas nucleares estadounidenses. Así que aún somos una especie de colonia.
Josef Linder, veterano de los servicios de inteligencia y presidente de la Asociación Internacional contra el Terrorismo, afirma que Alemania perdió su independencia tras firmar un tratado secreto impuesto por Washington el 21 de mayo de 1949. Se firmó un documento entre la Comisión Tripartita y el gobierno alemán de entonces, en el que se especificaba lo que el gobierno alemán podía hacer y lo que le estaba totalmente prohibido. Entre otras cosas, había una disposición de la llamada Kanzlerakt que estipulaba que todo canciller elegido por el Parlamento alemán debía firmar este documento con un representante especial de la Comisión Multilateral o con un representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos. La existencia del Kanzlerakte siempre ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas sobre el control estadounidense de Alemania, pero los que creen en su existencia hacen referencia a una nota del Servicio Alemán de Inteligencia BND, en la que literalmente pone la copia número 4 del tratado secreto entre los aliados militares y el gobierno de transición de Alemania Occidental del 21 de mayo de 1949 se ha perdido. En cuanto al Kanzlerakte, el acta del canciller, al igual que el plan Hoover para destruir a Rusia, todo el mundo dice que es mentira, que no existe. Pero la historia se desarrolla no solo como si realmente existieran, sino que es como si se pusieran en práctica ante nuestros propios ojos. El comportamiento de los cancilleres alemanes se vuelve ilógico una y otra vez. Si ese documento no existe, ¿por qué nos enfrentamos a esta realidad? Lávense las axilas, los pies y las ingles. Esas son las partes del cuerpo que deben lavarse si no se sienten limpios. Este es uno de los consejos que el periódico alemán Bild da a sus lectores. Uno más. Estaría muy bien que tembláramos todos los días de frío porque eso destruye el tejido adiposo. Y el periódico Die Welt les explica a los alemanes por qué no es tan malo pasar frío en casa en invierno. Algo por lo visto inevitable, ya que cada vez menos alemanes pueden permitirse calefacción y agua caliente. Me pregunto, ¿cuánto tiempo aguantarán esta política impuesta por las autoridades? Miren el precio de la gasolina y el gas y pregúntense, ¿cuánto tiempo podrán soportarlo? ¿Cuánto dinero les queda? Los que imponen estas medidas son ricos y tienen una enorme influencia. A ellos no les afecta. Debemos preparar a nuestra población para el hecho de que las sanciones tendrán su precio. También nos afectarán a nosotros, porque de lo contrario serían ineficaces. La mayor planta de producción de químicos de Europa se encuentra en Leverkusen y está a punto de cerrar por falta de gas y electricidad. Nadie sabe qué consecuencias tendrá eso. También hablamos de una interrupción total del suministro eléctrico y energético. ¿Qué consecuencias tendría algo así? Creo que la población alemana tendrá que ahorrar mucho y que para la mayoría la vida será cada vez más dura. No debemos levantar las sanciones. Debemos discutirlas con rigor y preferiblemente en privado. No logro deshacerme del convencimiento de que el gobierno federal sigue sin ser consciente de la reacción en cadena que ha desencadenado en nuestro país la adopción de sanciones. Al final nuestra economía se derrumbará, habrá una crisis de suministros y o bien habrá desórdenes o nos apretarán las tuercas. El Nord Stream 2 no ha recibido autorización y está bajo sanciones estadounidenses. Aunque se pusiera en funcionamiento, no supondría ningún beneficio para Alemania y profundizaría en nuestra dependencia del gas ruso, que es lo que Putin pretende para Alemania y la Unión Europea. No habrá suministros desde otros países. He estado en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, en Qatar y en Noruega. Nadie puede compensar el déficit actual, que no ocurriría si tuviésemos acceso al gas ruso. Nada de esto beneficia a los alemanes y esta idea no es de Berlín, pero desgraciadamente en Alemania no tenemos políticos independientes que digan, oye Washington, lo siento, pero no lo haremos. Porque si alguien lo hiciera, nuestra mal llamada prensa acabaría con él. He hablado con amigos que tienen otra opinión, que piensan que debemos aguantar, pasar frío por solidaridad, como dijo Habeck. Algunos, de momento, están dispuestos a ello. No sé cuánto tiempo lo aguantarán los alemanes. Y no sé si todo esto acabará en disturbios.
La señora Faeser ya hizo una declaración muy clara para quienes no respeten o se opongan a dichas medidas. Dijo, habrá despliegues del ejército en el país. Se trata de una amenaza absolutamente real. El 22 de julio, la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, declaró: existe el riesgo de que quienes durante la pandemia mostraron su desprecio por la democracia y se pusieron a menudo del lado de la extrema derecha, intenten aprovechar la fuerte subida de precios para movilizar de nuevo a la gente. Pero los servicios de seguridad vigilan de cerca las declaraciones extremistas. Estamos preparados para plantar cara a nuevas protestas. En la Alemania de posguerra se usaba un método muy práctico. A cualquiera que no estuviese de acuerdo con la política de Berlín se le acusaba inmediatamente de simpatizar o apoyar a la extrema derecha. Es decir, era llamado nazi y en base a eso se le privaba de sus derechos. Podían presentar cargos penales contra él para cerrarle la boca, y ya no se trataba de una violación de la libertad de expresión ni de los derechos humanos, sino de lucha contra el resurgimiento del nazismo. Y en ese caso nadie podía disentir. Es una forma muy cínica de usar el sentimiento de culpa de los alemanes en aras de evitar que surja una opinión alternativa en el país que empiece a competir con la línea dominante. Alemania está en Europa, Estados Unidos no. Nuestros vecinos son los rusos. No responde a nuestros intereses estar en guerra con ellos. Estados Unidos puede decir lo contrario sin problemas, porque está en otro continente, así que no es asunto suyo. Y lo que tengo que decir como alemán es que los intereses estadounidenses no siempre coinciden con los nuestros. Este es George Friedman, politólogo estadounidense y fundador de la agencia de inteligencia privada Stratfor, que medios de todo el mundo han apodado extraoficialmente como la CIA privada. El principal interés de Estados Unidos, en torno al cual estallaron las guerras mundiales y la Guerra Fría, es la relación entre Alemania y Rusia, porque unidos son la única fuerza que podría amenazarnos. Nuestro principal objetivo era asegurarnos de que eso no ocurriera. Recordamos para qué se creó la OTAN, para mantener a raya a Alemania, para no dejarla resucitar, para que no naciera el Cuarto Reich, etc. La cuestión principal aquí no es por qué les pasó a ellos, sino qué hacemos al respecto. Ya he mencionado a Karl Haushofer, que fue señalado como el experto en geopolítica del Tercer Reich, cuando en realidad solo era un especialista en esa rama con mucho talento. Una vez escribió que Alemania estaba construyendo el eje equivocado. No debió haber existido un eje Italia-Alemania-Japón, sino uno Alemania-Rusia. Y que en ese caso se acabarían las guerras en el mundo. Eso es muy actual hoy en día. Rusia, si entrara en una asociación estratégica realmente estrecha con Alemania, en la que todas las cartas estuviesen sobre la mesa, no sé de ninguna fuerza capaz de oponerse a una alianza así entre Alemania y Rusia. Ya en el 2015, George Friedman describió la política que debería implementar Estados Unidos para evitar que se diera una alianza entre Rusia y Alemania. Estados Unidos tiene intereses fundamentales, controla todos los océanos. Nadie lo había hecho antes. Por eso podemos invadir otros países. Y ellos no pueden invadir a nosotros. Eso es genial. Mantener el control de los océanos y el espacio es la base de nuestro poder. La mejor manera de aplastar una flota enemiga es no permitir que se construya. ¿Cómo hicieron los británicos para no permitir que nadie en Europa construyera una flota? Haciendo que los europeos se enfrentasen constantemente entre sí. Los expertos están seguros de que en Washington se ha adoptado la misma táctica: enfrentar continuamente a Rusia y Alemania para que no puedan unirse y superar a Estados Unidos en términos de poder. Todo el mundo sabe que la pesadilla de los estadounidenses es una alianza entre Rusia y Alemania. Es una pesadilla que los despierta empapados en sudor. Lo de Ucrania empezó en el 2014, entre otras cosas porque las relaciones eran demasiado buenas para su gusto. Los gasoductos iban bien, las cosas iban demasiado bien. Eso se acabó. Estamos prácticamente en guerra con ellos. Es un patrón, como en las dos guerras mundiales. ¿Quiénes instigaron las guerras mundiales? ¿Quiénes las provocaron? ¿Quiénes las impulsaron?
¿Y quiénes combatieron? Alemania y nosotros. Ahora están haciendo lo mismo. Si querían evitar que la tecnología alemana se combinara con los recursos rusos, ahora tenemos recursos rusos y tecnología china. ¿Nos hemos vuelto locos? Deberíamos haber mantenido la amistad. Es más barato y mejor para Occidente, pero no lo hicimos. Alemania se encuentra ahora mismo en una posición muy difícil y no tiene modo de salir de ella. Solo nosotros podemos ayudarla. Debemos ayudarla a toda costa. Es nuestra responsabilidad. Porque los anglosajones la sacrificarán en la hoguera de la guerra sin pensárselo dos veces. Los protagonistas de nuestro documental, Ken, Laura y Leanne, son verdaderos patriotas alemanes. Todos ellos aman a su país y le desean lo mejor. Y todos creen que la prosperidad de su patria solo es posible si se mantienen buenas relaciones con Rusia. No sabemos qué le depara el futuro a la relación entre nuestros países. Solo nos queda esperar que el sentido común prevalezca sobre las ambiciones de determinados políticos, porque Rusia y Alemania se necesitan mutuamente para que nunca vuelva a haber guerras en Europa.